Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:30 de la noche comenzamos la transmisión número 163 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Ayúdennos, por favor, acompañándonos con el like, lo cual genera la difusión de nuestros videos y representa el mejor antídoto contra la permanente censura del pensamiento crítico en esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco en los ataques aéreos llevados a cabo el día de ayer y el día de hoy por las Fuerzas Armadas israelíes en los suburbios de Beirut, en el Líbano, contra un comandante de Hezbollah, y en Teherán, nada más y nada menos, en Irán, contra uno de los máximos jefes políticos de Hamas. Además, vamos a recordar toda la serie de ataques y asesinatos llevados a cabo por Israel durante este año contra líderes de distintas organizaciones consideradas como enemigas por Israel. Y finalmente vamos a redondear la transmisión con un análisis de la situación, de las implicancias y de los objetivos detrás de estos ataques. Antes de comenzar, una pequeña aclaración, porque en los comentarios previos a la transmisión, algunos refunfuñaban porque no presentamos aquí el tema de Venezuela, tema candente, por cierto, pero bueno, el hecho de que no lo presentemos nosotros acá sencillamente responde al hecho de que muchísimos de los analistas de DMP Geopolítica desde la semana pasada están presentando el tema, si no recuerdo mal, Eduardo Bior y Bruno Sgarzini lo presentaron la semana pasada antes de las elecciones y ahora con lo sucedido tras la declaración de los resultados, el rechazo de la oposición, las protestas, las idas y vueltas, etcétera, etcétera. Tanto Santiago Martínez presentó el tema hoy como Javier Martínez también, y mañana lo van a presentar Bruno Sgarzini de nuevo y Adrián Celaya. Mil disculpas si a veces no recuerdo de memoria los nombres inmediatamente, pero bueno, ahí los recordé. Bueno, 4 analistas de primer nivel, de primerísimo nivel, están presentando estos temas ahora. Por eso no quería yo también machacar con lo mismo y presentar 5 programas o 5 transmisiones dedicadas a eso y aquí establecer el foco en otra de las cuestiones tan candentes o más candentes aún que las elecciones en Venezuela, con la situación en Medio Oriente y una vez más, los ataques llevados a cabo ayer y hoy por Israel. Voy a presentar mucha información. Estas aquí, todas mis notas, me van a ayudar porque sinceramente no podría recordar de memoria toda la información y además presentar todo el material previsto para hoy. Quiero comenzar de la manera más general posible antes de acometer cada uno de estos ataques en particular. Me va a ayudar el mapa de el planeta Tierra y en particular de esta región. Por aquí, ¿sí? Aquí Israel. Bueno, aquí, solo como recordatorio, esto Israel, esta Cisjordania y aquí la Franja de Gaza. Aquí los altos del Golán, también conocidos como las alturas del Golán,
tomados por Israel en el año 1967, en su mayoría durante la Guerra de los 6 Días y posteriormente en la Guerra de Yom Kippur en el 73, realizaron una anexión aún mayor, algunos kilómetros adicionales, y finalmente en el 81, con una ley especial promulgada por Israel, determinaron la anexión, aunque no de manera formal, pero sí la aplicación de las leyes israelíes en esos territorios considerados hasta el día de hoy por las Naciones Unidas como territorios tomados. Presento esto antes de comenzar con una explicación bastante más en detalle, pero nos ayuda un poquito la geografía. Bueno, el día de ayer, y ahora sí, comenzamos con el primer ataque. El día de ayer, el 30 de julio, las Fuerzas Armadas israelíes, conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel, aunque algunos las caracterizan como Fuerzas de Ofensa de Israel, perpetraron un ataque aéreo en el Líbano, más precisamente en los suburbios de Beirut. Aquí Beirut, una vez más. Bueno, recién presentábamos Israel. Esto, el Líbano, aquí, inmediatamente encima de Israel. Y aquí Beirut, su capital. En los suburbios de, por aquí, de Beirut, en un barrio conocido como Haret Reik, este de aquí, precisamente, con el objetivo de determinar la eliminación del segundo comandante de Hezbollah, esa organización político-militar libanesa, chiita, con fuertes vínculos con Irán. El nombre de este señor, Fuad Shukr, también conocido con un seudónimo, pero ese es su nombre real. Y en el ataque, efectivamente, a pesar de los rumores iniciales en ambos sentidos, respecto a la muerte como respecto a la supervivencia, finalmente el día de hoy las propias autoridades de Hezbollah presentaron la confirmación de la muerte de este comandante de Hezbollah, Fuad Shukr. Junto a él, ¿sí?, el ataque generó la muerte de 4 civiles, entre ellos 2 niños. Como política en este canal, desde hace tiempo no presentamos imágenes de cadáveres, de gente muerta, de gente despedazada, de ataques de ningún tipo, pero yo sí, en este caso, quiero presentar las imágenes de los 2 niños inocentes muertos en este ataque, estos 2 chiquilines, aquí 2 hermanitos, sencillamente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, en realidad, ellos en su lugar, ¿sí? Ellos en su casa, equivocado el ataque generando la muerte. Así que rectifico mis palabras, pero bueno, quería presentar la foto de estos chiquilines, algunas imágenes de el ataque. Un segundito, aquí 700 millones de pestañas abiertas en mi navegador con mucha, pero mucha, bueno, aquí las imágenes inmediatamente posteriores al ataque contra la residencia de este señor, de este comandante de Hezbollah, Fuad Shukr. Naturalmente, después del ataque, muchas escenas de nerviosismo, gritos, pánico, desorden, caos, bronca, cantos
celebratorios de Hamas también, en algunos los videos. Bueno, el grado de destrucción muy grande en la vivienda de este comandante de Hezbollah, segundo comandante de Hezbollah, según Israel, implicado en lo sucedido hace apenas unos días en los Altos de Golán, más precisamente en la localidad de Mahdal Shams. Bueno, recordarán esa localidad, ahora lo vamos a presentar, recordarán la tragedia o recordarán la caída de un misil en una cancha de fútbol y la muerte de 12 niños, en este caso, entre niños, 12 víctimas entre niños y adolescentes, todos menores, junto a una buena cantidad de heridos. También, aquí más imágenes de... Epa, qué cortito, bueno. Más imágenes del resultado del ataque. A continuación, por aquí algo más. Bueno, un video con algunas partes repetidas, pero con algunas partes distintas también. Solamente los presento como una muestra de... aquí, como una muestra del nivel de daño causado en este lugar. Algunas imágenes repetidas en el video anterior, pero no todas. Muy cortito esto, de todos modos, unos segunditos. Sí, quizás más importante que estas imágenes, las siguientes imágenes con las declaraciones de el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel. Aquí lo presentamos. This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukr. Este martes. Esta noche, con respecto al martes, las Fuerzas Armadas israelíes realizaron un ataque destinado al asesinato de Fuad Shukr, Hezbollah's most senior military commander and the head of its strategic unit. Bueno, el líder de la unidad estratégica y el más alto mando militar de Hezbollah was the right-hand man to Hassan Nasrallah. Fuad Shukr era la mano derecha de Nasrallah, el líder de Hezbollah. Hezbollah's leader and his advisor in planning and directing attacks and operations. Y su asesor en los ataques y la planificación de las operaciones contra Israel. Fuad Shukr was the commander responsible for the Majdal Shams massacre in which 12 children. Bueno, y fue el responsable, según este vocero, Fuad Shukr fue el responsable del ataque contra Mahdal Shams, este ataque en los Altos de Golán, atribuido por Israel a Hezbollah y por Hezbollah a Israel. Aquí el el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel lo presentan como el responsable de ese ataque. Por ende, según Israel, este ataque de ayer, respondió al ataque en los Altos de Golán del día martes como ataque retaliatorio. Un segundito más. Were murdered after Hezbollah fired an Iranian Falak 1 rocket
directly at a soccer field in northern Israel. Bueno, cuando Hezbollah realizó un disparo con un Fatah-1, un misil iraní Fatah-1 contra directamente destinado contra un campo de fútbol, contra una cancha de fútbol en los Altos de Golán, con 12 muertos. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. Los ataques de Hezbollah están arrastrando a la gente de el Líbano y a todo el Medio Oriente hacia una escalada general en la región. While we prefer to resolve hostilities without a wider war, mientras que nosotros preferimos no resolver las hostilidades con una guerra generalizada, the IDF is fully prepared for any scenario. Las Fuerzas Armadas israelíes están preparadas para todos los escenarios o para cualquier escenario. Muchas gracias, Waldo Quijada. Estos tipos son terroríficos, me repugnan. Bueno, esas las palabras del vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, de acuerdo a las cuales el ataque respondió a el ataque previo supuestamente llevado a cabo por Hezbollah contra esta localidad en los Altos de Golán, conocida como Majdal Shams, con la muerte de 12 niños, ninguno de ellos de ciudadanía israelí. Yo sinceramente no recordaba la acusación de que el ataque había sido perpetrado adrede, la acusación de Israel a el Líbano. Hasta ahora lo presentaban como un ataque del Líbano, o en realidad de Hezbollah, contra una base militar israelí ubicada muy cerca de esta localidad, de este pueblito en los Altos de Golán, y que por un error eso había determinado el descenso de este misil. Por cierto, hoy mismo apareció un video terrible filmado por unas niñas correteando al costado de esta cancha de fútbol. Al lado de la cancha de fútbol aparecía una zona de juegos, un pequeño parquecito, aparecían ahí, correteaban por ahí, grabando con el celular. De repente la sirena y un ruido espeluznante del descenso de un misil y una explosión. Y bueno, las chicas desesperadas y la gente alrededor también. No presentan víctimas, pero el nivel de terror en el aire determinó que no lo presentáramos hoy. Aquí, inclusive visible la explosión en ese video publicado hoy hace unas horas, grabado por estas chicas sin quererlo. Bueno, en este video, en estas declaraciones recién del vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, directamente ahora los responsabilizan de un ataque directo contra esa cancha de fútbol, lo cual carece por completo de sentido, porque ¿con qué objetivo habrían de perpetrar un ataque contra una cancha de fútbol, ¿no? En términos militares no carecen por completo de lógica. Si quieren, ahora presentamos un poquito respecto a lo sucedido ahí el 27, del día sábado, el pasado sábado, sí, hace 4 días exactamente, 27 de este mes, 27 de julio. Algunas reacciones adicionales respecto a este ataque. Bueno, el primer ministro libanés, Mikati, lo caracterizó como un ataque a Israel en el marco de una serie de operaciones agresivas que han matado a civiles en clara y explícita violación del derecho internacional. Y de hecho, recuerdo también, no hace mucho, el 2 de enero, también en Beirut, el asesinato del vicepresidente de Hamas, ¿sí? Curiosamente, hoy mismo, asesinado el expresidente de Hamas, una figura política de renombre en Teherán. Bueno, el vicepresidente de Hamas en el 2 de enero, asesinado también por un ataque aéreo en Beirut. También ahí está por eso la referencia del primer ministro libanés ahora.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, había presentado días atrás un tuit. Hezbollah cruzó la línea roja en anticipación a esto. El diputado de Hezbollah, Ali Anmar, con la siguiente declaración: este enemigo exige la guerra y nosotros estamos dispuestos a ello. Si Dios quiere, estamos dispuestos a ello. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, Israel tiene derecho a defenderse de la organización terrorista, que es exactamente lo que es Hezbollah. Bueno, convalidan este ataque violatorio del derecho internacional en un tercer país, ¿no? En el marco de dos países supuestamente sin una guerra declarada. Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán caracterizó el ataque como cruel. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso caracterizó el ataque como una grave violación al derecho internacional. Bueno, eso el día de ayer. Antes de presentar lo sucedido el día de hoy, podemos retroceder, ya que el vocero de las Fuerzas Armadas israelíes presentaba esto como una retaliación a lo sucedido el sábado pasado, el 27. Quizás sí podemos presentar algo relativo a lo sucedido en los Altos de Golán. Por cierto, Altos de Golán ocupados por Israel, una vez más, desde 1967, cuando en el marco de la Guerra de los 6 días, Israel conquistó la mayor parte de los Altos de Golán, incluido este pueblito en cuestión, y posteriormente, realizaron la toma de un pedacito más de los Altos de Golán en el 73 en la Guerra de los 6 días, pero una vez más, territorios oficialmente de Siria, declarados como territorios de Siria, pero bajo el control israelí. Presento nuevamente el mapa, ¿sí?, como una muestra del escenario. Recién aquí en Beirut, lo de ayer. Lo sucedido el sábado pasado, hace 4 días, por aquí, una vez más, estos los Altos de Golán, todo esto tomado por Israel, ¿sí? Y por aquí la pequeña localidad, esta pequeña localidad, si no recuerdo mal, con 10.000 habitantes, 11.000 habitantes, Magdal Shams, una localidad, por cierto, mayormente drusa, de los drusos. Los drusos representan un grupo étnico-religioso, y un grupo étnico con una religión en particular, la religión drusa, un grupo árabe, ellos hablando árabe y como una parte del mundo árabe, pero no musulmanes, sino drusos, una religión creada a partir de un imán, de la interpretación de los textos del Corán, como así también de otros textos sagrados, incluidos textos sagrados del cristianismo, textos sagrados del judaísmo y algunos escritos esotéricos provenientes de otros lugares. Bueno, uno de los imanes de la línea de los chiitas, si no recuerdo mal, generó esta religión alrededor del año 1000 y no recuerdo exactamente cuánta gente participa en esta religión, pero algo así como entre 1 millón y 2 millones de personas, ubicados mayormente en Siria, pero también acá en el borde. Bueno, esta en realidad es una parte de Siria también, pero también algunos en Israel, otros en el Líbano, y gente distribuida por el mundo. Este sábado, el 27 de julio, un misil descendió sobre una cancha de fútbol ubicada en este pueblito, conocido como Magdal Shams, en los Altos de Golán, una cancha de fútbol ubicada al costado de una zona de juegos, una zona de recreación para niños. Inmediatamente los israelíes, como aquí en esta declaración, responsabilizaron a
Hezbollah, porque Hezbollah ese día realizaba ataques y realizó ataques contra distintas bases militares de Israel en los Altos de Golán, esto reconocido por el propio Hezbollah, y según los israelíes, inicialmente un misil Hezbollah, según la primera versión israelí, un misil de Hezbollah producido en Irán, uno de estos misiles con unas cabezas de 50 kilos, no muy grandes, misiles de corto alcance. Bueno, por error habría descendido ahí y, bueno, habría generado la muerte de 12 personas, todos ellos menores, niños entre 10 y 16 años, la mayoría, y 42 heridos. Así lo presentaban, ahora los responsabilizan de este ataque adrede. Hezbollah inmediatamente rechazó esto. Según Hezbollah, la muerte de estos niños respondió a la caída de uno de los misiles interceptores del Iron Dome de la traducción de Iron Dome lo llaman la cortina de, bueno, no recuerdo la traducción exacta ahora, cortina de hierro o una cosa así. Este sistema de defensa contra misiles de Israel, hasta hace poco considerado infalible, pero a partir de la escalada de la cúpula de hierro, esa es la palabra utilizada, sí, dome, cierto, cúpula. La cúpula de hierro, bueno, según los líderes de Hezbollah, un misil perdido, ¿sí? Un misil fuera de control del sistema de defensa conocido como cúpula de hierro, habría generado esta tragedia, este desastre. Acompañaban esto con las declaraciones de líderes de la comunidad drusa de ese pueblo, los cuales recordaban que en el pasado varias veces misiles defensivos de este sistema de defensa, de la cúpula de hierro, habían descendido, perdidos, habían generado la destrucción de viviendas, habían descendido sobre el pueblo o en las afueras del pueblo y habían determinado la destrucción de casas sin vidas humanas, pero tarde o temprano, según la declaración de estos líderes comunitarios de esta comarca drusa, bueno, tarde o temprano, de alguna manera, esto iba a generar muertos. Este lugar justo aparece delante de una base militar israelí, con lo cual, de un lado los misiles de Hezbollah, del otro lado los misiles de Israel, y este lugarcito ubicado ahí, justo cerquita de la base. Bueno, eso presentaban los líderes de Hezbollah como prueba, y algunos medios pro-árabes, por llamarlos de alguna manera. Además, debemos recordar también que ninguno de estos niños, y prácticamente ninguno de los drusos en esa comunidad al menos, presenta la ciudadanía israelí, ¿sí? En realidad esta gente representa gente residente del Estado israelí de facto, al menos de una zona ocupada por el Estado israelí. Ellos aparecen como residentes, pero carecen de la ciudadanía, ¿sí? Una cosa un residente, otra cosa un ciudadano. El ciudadano presenta la ciudadanía, presenta los derechos de los pertenecientes a un Estado. En cambio, el residente aparece como alguien residiendo en un lugar sin esos derechos de ciudadano, como por ejemplo nosotros aquí en Alemania, como latinoamericanos en Alemania, residentes, no ciudadanos alemanes, ¿sí? Bueno, primero eso, el hecho de que ninguno presentaba la ciudadanía israelí, y en segundo lugar, también debemos recordar que en su gran mayoría los drusos rechazan la ocupación israelí de los Altos del Golán, en gran medida rechazan al Estado israelí, o por lo menos rechazan la participación en las Fuerzas Armadas israelíes, ¿sí? Cuando en su momento los israelíes querían movilizar a los drusos como
parte de su ejército, los rusos rechazaron muy vehementemente la participación de sus miembros en las Fuerzas Armadas israelíes y desde entonces no participan o nunca participaron. Determinaron que, bueno, Israel generara una exclusión para esta gente. Bueno, de hecho, sin ciudadanía, que los quieran en el ejército, sin la ciudadanía siquiera, bueno, no genera sentido, carecen por completo de sentido. Y además, en su momento, los drusos, la comunidad drusa dentro de Israel había ayudado, por lo menos participado activamente en la intromisión de espías egipcios dentro de Israel, con lo cual políticamente, si bien presentan una religión distinta al Islam, políticamente aparecen más cerca, no aparecen encolumnados con el Líbano o incluso encolumnados, tampoco aparecen encolumnados con Siria, pero políticamente aún así aparecen más cerca del Líbano y de Siria que de Israel. ¿Sí? Por eso, una vez más, rechazan la ocupación. Entonces, no genera mucho sentido un ataque desde el Líbano contra una comunidad cercana al Líbano o cercana incluso a Hezbollah. De cualquier modo, si esto un misil de Hezbollah lanzado contra esta base militar de Israel en los altos del Golán, ubicadas muy cerca de este pueblo, y ese misil perdido, descontrolado, y ese misil generó la muerte de estos pobres chicos. O si un misil defensivo de la cúpula de hierro israelí descontrolado descendió sobre estos chicos, descendió sobre esta cancha de fútbol y generó la muerte de estos chicos. Bueno, en ambos casos aparentemente esta tragedia representó un accidente, o mejor dicho, una consecuencia de la guerra. En apariencia, aunque por ahí, como recién presenciábamos, los más extremos, los intérpretes pro-israelíes más extremos presentan esto como un ataque deliberado y, de cualquier manera, deliberado o no, determinaron una reacción de parte de Israel. Y por el otro lado, las malas lenguas pro-iraníes o pro-libanesas presentaron esto como un ataque de falsa bandera de Israel contra residentes pero no ciudadanos israelíes, como excusa para acometer un ataque contra Hezbollah en el Líbano de manera directa. Bueno, todas las interpretaciones abiertas, realmente nunca vamos a poder determinar quién generó el lanzamiento de este bendito o maldito misil, porque para eso debería una comisión independiente realizar ese trabajo y Israel no va a convalidar en su territorio que una comisión independiente extranjera realice una investigación de este tipo, la cual podría responsabilizarlos a ellos de esto, pero bueno, en última instancia los chicos esos ya muertos, terrible, y eso utilizado como justificación para el ataque del día de ayer, de ahí las declaraciones del vocero de las Fuerzas Armadas israelíes recién presentadas. El día de hoy, ¿sí? Una tras otra, lo de, bueno, en Gaza permanentes los bombardeos, pum, 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 pum. Las idas y vueltas de misiles entre Israel y el Líbano, permanente también. Norte de Israel, sur del Líbano con Hezbollah, la masacre o la tragedia esta, el asesinato de la muerte de estos chicos, el asesinato de estos chicos o la muerte de estos chicos, si efectivamente esa muerte no intencional como producto de esa ida y vuelta. Ayer el ataque en Beirut contra el líder de Hezbollah. Y hoy, nada más y nada menos, hoy nada más y nada menos, presento relativo con respecto al anterior. No quería presentar ningún video de
de las imágenes, bueno, con los chicos ahí jugando a la pelota, jugando al fútbol, muertos. Solo quería muy rápidamente presentar esto. Estas las imágenes del funeral de estos pobres chicos, ¿no? 12 chicos muertos. Las mujeres en otro lado, por separado, según los drusos, por un lado las mujeres, por otro lado los varones bueno, el dolor de la gente, ¿no? La realidad de esta locura. Bueno, el día de hoy, y aquí quizás de todos estos hechos, el de mayor gravedad en términos políticos por la posibilidad de una escalada aún mayor. El día de hoy, alguien, porque en este caso Israel rechaza su participación, pero parece clarísimo, los propios medios israelíes lo presentan como un ataque israelí, formalmente lo rechazan. Esta a menudo una de las políticas de Israel de generar un ataque fuera de su país y después no lo rechazan, no lo rechazan, sino que no realizan declaraciones al respecto, convalidando la verdad, la verdad sabida por todos respecto a, bueno, quién perpetró este ataque. Bueno, el día de hoy perpetraron el asesinato de el líder político de Hamás más importante desde los años 80 hasta hoy, conocido como Ismail Haniyeh. Quizás algunos de ustedes recuerden, y muchas gracias nuevamente, Waldo, por las colaboraciones. Quizás algunos recuerden que en 2006, entre 2006 y 2007, comenzó en la Palestina ocupada, pero la Palestina considerada como por las Naciones Unidas como el territorio para un futuro Estado palestino, básicamente Cisjordania y la Franja de Gaza. Comenzó un enfrentamiento entre las facciones de las facciones palestinas. Por un lado, Fatah, una organización política marxista, nacionalista, bueno, panarabista naturalmente también, pero secular, ¿sí? Y otra organización política, Hamás, una organización conservadora e islamista, ¿sí? Con la idea de la política, del Estado y la Iglesia unificados, a diferencia de Fatah con una concepción secular de la política, del Estado, del poder, una de derecha, otra de izquierda, aunque aquí lo de izquierda y derecha de una manera distinta, una más asociada al nacionalismo árabe, Fatah, y a la Organización por la Liberación Palestina, la organización básicamente de Arafat. En ese entonces ya bajo el control de los territorios, entre comillas, cedidos por Israel a partir de los acuerdos de Camp David y de Helsinki, los de Helsinki anterior, los de Camp David, aquellos famosos acuerdos, los recordarán, con Shimon Peres y con Arafat. Bueno, eso determinaba la creación de una autoridad palestina con administración palestina, aunque dentro del Estado de Israel, sin fuerzas armadas, sin fuerzas policiales, y este partido, Fatah, en las elecciones inicialmente aparecía como invencible. En las primeras elecciones conquistó la presidencia. A cargo de la presidencia aparecía el mismo presidente al día de hoy, Mahmoud Abbas. Pero en 2006, sorpresivamente, Hamás, la oposición,
conquistó la mayoría en las primeras elecciones parlamentarias, ¿sí? La autoridad palestina presenta un régimen, un sistema político semipresidencialista con un presidente electo directamente, pero después el parlamento a su vez genera un primer ministro, ¿sí? Algo como lo de Francia, estos sistemas híbridos entre un sistema presidencialista como los americanos, incluida América Latina, ¿no? Los de todo el continente americano, y un sistema parlamentarista como los europeos, con el parlamento electo y un gobierno a través del primer ministro. Bueno, algo intermedio. Mayoría de Hamás en 2006, determina esa mayoría la elección de un primer ministro y a partir de ahí comienza una disputa atroz entre el presidente votado por el pueblo y el primer ministro votado por el pueblo en distintas elecciones. De un lado Abbas por Fatah y del otro lado por Hamás, Haniyeh. Efectivamente, este señor asesinado hoy, primer ministro el primer primer ministro de Palestina y desde ahí en adelante, bueno, primer ministro de Gaza, porque ahí comienza una guerra civil entre ambas facciones y Hamás conquista el poder en Gaza, conquista el control de Gaza, mientras que Fatah no abandona el poder en Cisjordania, en la parte más grande de Gaza. Presento una vez más el mapa como explicación. Aquí, ¿ves? Porque con tanta información y tantos datos, quizás esto pueda desaparecer. Aquí, una vez más. Esto, en realidad, la autoridad palestina inicialmente a cargo de todo, ¿sí? De esto y de esto, pero desde 2006, peleadas las dos facciones, guerra civil y Hamás conquista esto. Fatah no abandona esto, entonces, desde entonces una ruptura. ¿Y quién? El líder político principal de este lado, Abbas, Mahmoud Abbas. Y de este lado, precisamente, Haniyeh en el gobierno hasta desde entonces, de 2007, en 2006 las elecciones, en 2007 la guerra civil entre las facciones palestinas, la toma de Gaza, y desde 2007 hasta, si no recuerdo mal, 2014, básicamente, el presidente de la Franja de Gaza, este señor, Haniyeh. En 2014 un intento de un gobierno de unidad y de la vuelta de un gobierno de unidad a cargo de Abbas, pero en la práctica no pueden materializarlo y Fatah debe abandonar nuevamente después de unos pocos meses de experimento de gobierno de unidad, abandonar Gaza y después comienzan otros gobiernos, si no recuerdo mal, liderados por otros líderes de Hamás, pero con Haniyeh como la figura política más destacada. ¿Sí? Bueno, por esto mismo, qué mamarracho, ahora he visto el mapa en StreamYard, mamita, qué mamarracho. Bueno, por esto mismo, precisamente el mismo día de hoy, ni siquiera el día de ayer, en la ceremonia de asunción del presidente iraní recientemente electo, Masoud Pezeshkian, perdón, electo después de la muerte, recordarán, la caída del helicóptero del expresidente iraní. Bueno, después de ese accidente, recordarán, realizaron elecciones, incluso realizaron dos vueltas, realizaron una primera vuelta y entre los dos primeros candidatos después realizaron una segunda vuelta y esa segunda vuelta determinó la victoria de Masoud Pezeshkian, el presidente actual. Hoy realizaron la ceremonia de asunción y en ese lugar, ¿quién participaba? Aquí las imágenes. Precisamente Haniyeh no como el presidente actual de Hamás o el líder de Gaza, pero sí como la principal figura política, atención a la diferencia entre la rama política y la rama militar de Hamás, si bien interrelacionadas, Hamás una organización con ambas patas, ambas ramas, ¿sí? Bueno, y ahí
el señor de camisa a la derecha de barba blanca, ahí bien visible, aquí. No recuerdo si... No puedo. Bueno, ahí, ese señor Haniyeh. Esto el día de hoy, es el de los deditos, el de la victoria. No el de camisa azul, sino a la izquierda de camisa azul, ¿no? El de la barba blanca, ya seguramente he visto. Ahí a la izquierda. Ahí saludando a ese señor con turbante. Esto en Irán, el parlamento iraní. Esto el día de hoy más temprano. Sí, los servicios secretos israelíes ya habían determinado la presencia de Haniyeh en Irán antes o recién a partir de su aparición pública aquí en la ceremonia. Eso solo pueden, no lo podremos determinar nunca. Solo están enterados de eso los propios servicios secretos israelíes, naturalmente. Ahí otra vez. Y ahí en la foto, como llaman a la foto de familia. Bueno. De hecho, después de esto, presento esto como una muestra de la importancia de este líder político, el principal líder de Hamás, el principal líder político de Hamás hasta el día de hoy, aunque había abandonado una vez más el cargo de primer ministro. Y después de eso, incluso, por aquí, después de eso, aquí, incluso fue cumplimentado por el propio Pezeshkian, ahí en una reunión bilateral entre ambos en la Casa de Gobierno de Irán. Esto también, hoy mismo. Esta es la importancia de este señor, ¿sí? Bueno, y pocas horas después de esto, el ataque, un ataque aparentemente llevado a cabo con misiles, aparentemente un ataque aéreo, y remacho esto de aparentemente porque los iraníes presentan un hermetismo absoluto respecto a esto. La única imagen hasta ahora publicada a través de una cuenta de Twitter de el lugar de los acontecimientos, esta de aquí, con la residencia, ¿sí? Después de esta ceremonia de Asunción, él de vuelta a su residencia, y ahí en la residencia el ataque, evidentemente también específico, con un objetivo muy claro, ¿sí? Ni siquiera generaron la destrucción de todo el edificio, sino solamente de algunos departamentos. Bueno, según todas las versiones y aparentemente según esta foto, ¿no? Según esta foto confirmando esas versiones, el ataque fue perpetrado a través de un dron o de un misil, pero prolifera la versión de un misil. ¿Sí? En el caso anterior, no recuerdo si lo presenté o no, en el caso del ataque en Beirut contra el líder de Hezbollah, 3 misiles, tampoco confirmado esto, pero aparentemente un dron israelí naturalmente habría realizado el disparo de 3 misiles, y esos 3 misiles determinaron la destrucción de ese edificio de departamentos casi en su totalidad. Acá no, acá solamente un ataque a algunos departamentos, pero claro, esto en pleno Teherán, con una figura política importantísima, después de su participación en la ceremonia de asunción del presidente en la capital, ¿sí? Presento nuevamente el mapa, en la capital de, el mapita por acá, qué mamarracho he hecho antes, esto ya un poquito más lejos, por aquí, en la capital, aquí en Teherán, bueno, en alguno de estos lugares, en la capital de Teherán,
un ataque aéreo contra este señor. Por eso, obviamente, los iraníes no quieren ni una foto ni una imagen filtrada de lo sucedido por la importancia y por la connotación de esto. Esto es un acto de guerra, naturalmente, ¿no? Recuerden que la vez pasada, en el último enfrentamiento entre Israel e Irán, y por cierto, el primer enfrentamiento directo en el cual Irán realizó un ataque directo con misiles contra Israel, más allá de que Irán rechaza la existencia del Estado de Israel y patrocina a milicias o a grupos político-militares activos en su militancia contra Israel de manera directa hasta hace nada, hasta lo sucedido en abril, si no recuerdo mal, a principios de abril, con primero el ataque de Israel contra el consulado de Irán en Siria, ¿sí? Y después la retaliación iraní, una vez más, a principios de abril, a propósito de los ataques de Israel este año, desbocado contra todos y en su alrededor, en Damasco, un ataque de Israel, pero contra un consulado de Irán. Entonces, Irán en ese momento, con un ataque muy dosificado de misiles, solo como una demostración de poder, sin víctimas fatales, al menos no publicadas oficialmente víctimas fatales, pero con la destrucción de radares e infraestructura y con una demostración de poder. Acá ha mostrado los dientes. Alcanzadas bases militares de ustedes. En Israel, por primera vez, superando el Iron Dome, y ni siquiera con los misiles más avanzados de Israel, sino primero con un ataque con drones para generar la saturación de las defensas israelíes, y posteriormente con misiles de los más convencionales de Irán, y generaron efectivamente impactos dentro de Israel por primera vez. Nadie había podido eso de manera directa, incluso en la primera guerra del Golfo, así la llaman, la invasión de varios países a Irak después de su ataque a Kuwait, pero bueno, detrás de todo eso Estados Unidos y el interés por el derrocamiento de Saddam Hussein, lo cual no pudieron en su momento. Querían el petróleo iraquí como lo quieren ahora. En ese entonces, Irak, si no recuerdo mal, realizaba ataques con los famosos misiles Scud, unos misiles antiguos soviéticos, y en el primer uso, si no recuerdo mal, de los Patriot, Israel generaba la intercepción de esos misiles, y a veces esos misiles, los remanentes de esos misiles, ¿cómo llamarlos? Los escombros, por llamarlo de alguna manera, los pedazos de esos misiles generaban destrucción dentro de Israel e incluso alguna víctima, pero no como producto del ataque del misil, sino por la caída de pedazos destruidos de esos misiles, ¿sí? Pero ningún país había podido realizar ataques directos, y eso antes de la cúpula de hierro. Irán, después del ataque a su consulado en Siria, pudo, ¿sí?, realizar ese ataque, y ahí apareció por primera vez una ida y vuelta entre las potencias regionales de manera abierta, no a través de Hezbollah, ¿sí?, por ejemplo, o a través de las milicias ubicadas en la zona norte del Jordán o de Irak, también atacando a Israel, o a través de los hutíes en Yemen, aquí, ¿sí? Esta vez, por primera vez, al menos es de lo que yo recuerdo en los últimos años, seguro, un ataque directo de Israel a la capital iraní en Teherán, y un ataque exitoso en el sentido de la muerte de este señor. Así que esto, un acto de guerra liso y llano, ¿sí? Sin medias tintas. Aquí algunas reacciones de esto.
mientras abandonamos el mapa, aquí algunas reacciones. Presentamos primero la reacción, esta de aquí. Esta es la principal mezquita en Irán, y aquí izada una bandera roja. Según los conocedores, esta es la bandera de la venganza. Bueno, esta es la bandera de la venganza. Hoy el ayatolá, con palabras muy duras y con... bueno, ahora vamos a presentar sus palabras literalmente para no cometer errores en el reporte de los hechos. Aquí, por otro lado, las reacciones en Yemen, masivas, enormes. Esto en Sana. Simples imágenes de Yemen de estas manifestaciones verdaderamente tremendas. De un lado los varones, de otro lado las mujeres. A la cantidad de gente, ¿no? Bueno, estas las manifestaciones en Yemen. Yemen, por cierto, pudo, a propósito de la inviolabilidad del Iron Dome, de la cúpula de hierro, hace poquito pudo Yemen también, desde una distancia mucho mayor, realizar un ataque contra un edificio en Tel Aviv, sin víctimas, si no recuerdo mal, pero pudo realizar un ataque con un dron volando miles de kilómetros, ¿sí? Así que hoy día, con las nuevas tecnologías de los drones, de los misiles, ya incluso países como Yemen, un país pobre, bueno, con apoyo de Irán militarmente, pero no una potencia militar de ningún modo. Bueno, los barcos pasando por el estrecho de Bab el-Mandeb con relación a Israel o Estados Unidos o Reino Unido, en serios problemas, e incluso la posibilidad de ataques exitosos a Israel, ¿sí? Así que, bueno, nada deleznable o nada minimizable la capacidad de ataque de los países enemistados con Israel, aún algunos ubicados bastante lejos, como por ejemplo Yemen. Aquí las declaraciones, ya que presentamos las declaraciones de el vocero del gobierno israelí. Las presentamos por aquí. Una vez más, esto de ni sí ni no. On Ismail Haniyeh, we are not commenting on that particular incident. Bueno, sobre Haniyeh o Haniyeh, como lo llaman, no estamos haciendo comentarios sobre ese incidente. Bueno, esto a menudo de la política, pero hasta los propios medios israelíes lo presentan como un ataque de Israel. So yes, as I mentioned in this briefing, we did target Fouad Shukar. He was the number. Pero como sí dije, sí hicimos un ataque contra el comandante de Hezbollah, de nombre Fouad Shukar. Two in the Hezbollah organization, a dastardly terrorist with much blood on his hand, not just un terrorista con mucha sangre en sus manos, but his blood of Americans and other nationalities as well. E incluso con sangre en sus manos de estadounidenses asesinados. We know that Hezbollah are a unit of the Islamic Revolutionary Guard, Iran's Islamic Revolutionary Guard. Y sabemos que Hezbollah es parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Un ejército proxy, un ejército por delegación. Y luchan por
la eliminación de Israel y eso es lo que hacemos. Entonces, no ningún comentario, pero inmediatamente la referencia a Irán y a los Al-Quds, ¿no? A las brigadas de Irán, y justo la pregunta sobre un ataque en Teherán, ¿no? Así que, bueno, buen entendedor, pocas palabras. Aparentemente este ataque habría generado también la muerte del guardaespaldas de Haniyeh. Haniyeh, por cierto, con toda su familia prácticamente asesinada por Israel. Aquí una foto, esto tremendo. Esta es una foto de los familiares de Haniyeh asesinados. Acá, bueno, ahora asesinado también Haniyeh. Muchos chiquititos, la mayoría de ellos muertos hace algunos meses, hace pocos meses, el 10 de abril hace, nosotros ahora, hoy ya 1 de agosto, acá ya a las 12:30, abril, mayo, junio, julio, sí, hace 3 o 4 meses, en un ataque, en un bombardeo en Gaza, pero un bombardeo dirigido a sus familiares en un encuentro familiar de sus hijos, 3 de sus hijos, junto a aparentemente 3 hijos de esos hijos, 3 de sus nietos. Bueno, ese ataque determinó la muerte de 3 hijos de Haniyeh y de 3 nietos de Haniyeh. Por ahí el video en el momento de la noticia a este señor de la muerte de 3 de sus hijos y 3 de sus nietos, pero bueno, en la foto esa bastante gente más, así que otros familiares de este señor también asesinados previamente. En enero, eso en abril, bueno, el 1 de abril recordarán, ya reseñado el ataque en Siria contra el consulado iraní, después la respuesta de Irán, y eso el 1 de abril, y en enero el ataque en Beirut contra el vicepresidente de Hamas, con lo cual, evidentemente, Israel en una política por lo menos desde el inicio desde el 7 de octubre, desde el inicio del conflicto armado directo en Gaza. Yo no lo llamo guerra porque en las guerras participan estados y Palestina carece de un ejército y de fuerzas militares y de fuerzas policiales y del monopolio de la violencia física en su territorio, carece de un estado, por eso yo no lo llamo guerra, lo llamo conflicto armado entre un estado y un territorio ocupado, y en el medio una masacre, naturalmente también, recuérdenlo eso. Desde entonces, y por sobre todas las cosas este año, ataques sistemáticos en el Líbano, en Siria, en Irán. Recuerden también algunos hechos en Irak, naturalmente, también en Jordania. Ahora no recuerdo ninguno, pero en cualquier momento pueden perpetrar uno, si no lo perpetraron y yo quizás por mala memoria no lo recuerdo. Así que esta la política del gobierno de Netanyahu actual. Evidentemente el objetivo de todo esto ante la derrota en Gaza. No, pero ¿cómo derrotados? No derrotados militarmente en el sentido de la capitulación de las Fuerzas Armadas israelíes, pero sí derrotados en el sentido de que, en realidad no pudieron ni siquiera desde el principio determinar los objetivos claramente, pero los objetivos supuestamente declarados, ninguno de ellos cumplidos, básicamente la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamas, ninguno de ellos cumplidos, y frente a ese fracaso, entonces, y frente a las crecientes manifestaciones de los israelíes por el inicio de negociaciones, frente a la presión internacional, recuerden incluso la declaración el pedido de captura por crímenes de lesa humanidad contra Netanyahu, recuerden la presión internacional, las manifestaciones en todo el mundo, dentro de Israel, las propias disputas internas dentro de la alianza
ultraderecha del gobierno israelí. Por todo eso, la política de Netanyahu, básicamente una política de huida hacia adelante, de escalada, de generar más guerra como forma de salvataje político contra, ¿no?, contra sus enemigos, incluso más aún contra sus amigos y contra sus aliados, supuestamente. Algo parecido a la situación de Zelensky hasta ahora, solo que Zelensky al borde de una derrota militar y a Israel naturalmente no, pero Israel en una situación nada sencilla, con una gran cantidad de frentes abiertos. Algunos los caracterizan como 7 frentes abiertos. Según el conteo podemos contabilizar entre 6 y 8, ¿no? Por un lado, bueno, Franja de Gaza, desastre. Líbano con Hezbollah, aquí idas y vueltas, todo lo comentado ahora, ¿no? Del ataque aquí en los Altos de Golán, la respuesta por aquí en Beirut, con Siria naturalmente también enfrentados, con el ataque contra Damasco y, bueno, Siria con apoyo de Rusia. En Jordán también en esta zona y en esta zona de aquí, milicias financiadas, bueno, milicias islámicas con financiamiento iraní, también enemistadas con Israel, otro frente más. En Irak también un frente más. Ni siquiera podemos así la cantidad de frentes porque muy grande la cantidad de, bueno, el ámbito de frentes abiertos. Acá Gaza, si quieren acompañamos Gaza con Cisjordania, porque aquí también muchos incidentes, ¿sí? Si bien Cisjordania en manos de la autoridad palestina controlada por Fatah, no por Hamas, bueno, acá un frente, en el Líbano otro frente, en Siria otro frente más, en Jordania aquí milicias, en Irak también milicias, ¿sí? Enfrentadas y cada tanto disparando, así que 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos, naturalmente, también Irán, 6, y Yemen, 7. Ahora bien, si también contabilizamos dentro de Israel las protestas y el frente interno, por llamarlo de alguna manera, con cada vez mayor protesta, ya ni siquiera 7, sino 8 escenarios abiertos de conflicto. Así que la decisión de este señor aquí, bueno, básicamente la escalada y los ataques y las provocaciones. El ayatolá, el máximo ayatolá iraní, bueno, respondió muy, muy duramente. El líder supremo, Ali Khamenei, realizó una reunión de emergencia con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional con la siguiente declaración. Posteriormente, con esta acción, el régimen sionista criminal y terrorista preparó el terreno para un duro castigo para sí mismo y consideraremos que es nuestro deber buscar venganza por su sangre, ya que fue martirizado en el territorio de la República Islámica de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también, Nasser Kanani, condenó el asesinato afirmando que la sangre de Haniyeh nunca será desperdiciada. Y el presidente Masoud Pezeshkian, en cuya asunción participó hoy, Haniyeh, luego asesinado, condenó el asesinato y dijo que Irán defenderá su integridad territorial y hará que los responsables se arrepientan de sus acciones. Ahora, bueno, 3 días de luto público. Un funcionario iraní dijo que el asesinato fue un acto de agresión contra Irán. Todo esto, sin dudas, de alguna manera caracteriza el estado de ánimo y aparece en el marco de la lucha dialéctica y aparece en el marco de la política interior iraní también. Pero debemos recordar que la última vez, a pesar de la provocación contra el consulado iraní en Siria, en Damasco, Irán respondió muy meditadamente, muy dosificadamente, porque la política de Irán una política de desgaste, ¿sí? A través de todos estos conflictos, en lugar de una guerra total, la cual podría participar a Estados Unidos y con la llegada de Trump
mucho más, porque recuerden, Trump con respecto a Ucrania presenta una postura a favor de la paz, pero con respecto a Irán una postura mucho más dura, y con respecto a Israel también un apoyo mucho más duro a Israel. Entonces, muy posiblemente ahora una nueva respuesta calibrada de demostración de poder a Israel, al mundo, a la población iraní, pero no una respuesta desbocada con la capacidad de generar una guerra directa y total y la intervención de Estados Unidos y, bueno, el fin de esta estrategia hasta el momento tan exitosa para Irán de desgaste, ¿sí? Lo cierto, la situación en su conjunto cada vez más caliente, cada vez más muertos, cada vez más niños muertos, y por el momento ninguna perspectiva de resolución, y a diferencia de la situación en Ucrania, donde presenciamos una posibilidad de resolución a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno y una derrota enmascarada como negociación, una derrota de Ucrania enmascarada como negociación con Rusia. Bueno, aquí no presenciamos perspectivas de resolución, sino que por el contrario, en el horizonte aparece una situación aún peor, aparece una situación de escalada aún mayor, y aquí la llegada de Trump podría generar lo contrario a lo previsible en Ucrania. Recuerden acompañarnos con el like, demoledores y demoledoras, eso nos ayuda mucho con la censura, y todas las transmisiones dedicadas a estos temas generan una respuesta tremenda en cuanto a la censura, así que por favor, ayúdenos de esa manera. Y una vez más, no estamos presentando el tema de Venezuela, no presentamos ese tema porque hoy lo presentaron dos analistas, Santiago Martínez y Javier Martínez, en DMP Geopolítica, y mañana lo presentan otros dos analistas de primer nivel, todos ellos, los cuatro mejores, mucho mejores que nosotros aquí. Mañana Bruno Garcini y Adrián Zelaya van a presentar también el tema, seguramente con más novedades. Así que por eso queríamos, el foco en este otro fuego en el globo terráqueo. Demoledores y demoledoras, mañana nosotros de nuevo a las 11. Una vez más, no desaprovechen las transmisiones de DMP Geopolítica con un nivel de análisis crítico fuera de lo común. Para quien todavía no aparezca suscrito, para quien todavía no aparezca conectado, el enlace aparece en la descripción, y en ese canal, nuestro canal hermano, presentan analistas de altísimo nivel de miércoles a domingo, todos los días, análisis de la geopolítica y la geoeconomía mundial, ¿sí? Señoras, señores, demoledores, demoledoras, los queremos mucho. Muchas gracias por acompañarnos día a día. Hasta el día de mañana. Beatriz, como siempre, querida Beatriz Pulido, nuestra moderadora, un beso enorme. Chau, chau.